elevan al pastor, el predicador pastor, es el centro del universo ahí, ¿no? Es Claro. el centro del universo, ya sea por su carisma, por su capacidad administrativa, porque él aprendió a hacer las cosas de cierta forma y todos le rinden pleitesía a él. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Teología Hoy y Siempre. Mi nombre es Bruno Y yo soy Gerardo. y hoy día vamos a continuar la conversación que tuvimos el episodio pasado, del que voy a dejar el link del episodio abajo, Ujú. para hablar de las denominaciones, ahora sí, cristiano-evangélicas. En el episodio pasado nos centramos en, creo que se puede decir qué es una denominación y entramos mucho al diálogo y a la distinción entre secta, denominación y todo esa complejidad que hay en la cristiandad. Pero ahora nos queremos centrar en las diferentes denominaciones cristiano-evangélicas. ¿Cuáles son las diferencias? Hablamos un poco, y vayan a ver el episodio anterior, hablamos un poco sobre cómo en esta diferenciación no necesariamente hay algo negativo, sino que es parte de la riqueza de las diferencias que en el fondo conforman el cuerpo de Cristo y que son de hecho buenas y positivas, útiles y que son, creo que incluso parte del diseño de Dios. Pero hoy día queremos hablar de justo las denominaciones cristianas. Hay varias, siempre he escuchado, no siempre, pero algunas veces he escuchado la acusación de que que en los evangélicos siempre hay un número que se repite, pero no me acuerdo cuál es. Creo que el número es 14.000. Pero bueno, miles de denominaciones cristianas. 14,000, como los 144,000. Sí, he escuchado un número en miles siempre, y no sé por qué, y siempre el mismo, no sé por qué, Ujú. pero bueno, miles de denominaciones cristiano-evangélicas, que creo que realmente no es así, es una exageración, pero sí hay varias conocidas, ¿no? Están presbiterianos, bautistas, metodistas, pentecostales, bueno, como denominaciones así. Ya no, yo ya me quedo, de ahí conozco iglesias, ¿no? Como Asambleas de Dios, ¿no? Pero no sé si eso sea una denominación en sí mismo. Sí, sí, Pero sí. bueno, hay diferentes denominaciones. Eh, ¿Cómo y por qué, creo que, cómo existen, ¿no? ¿Por qué existen? ¿Cómo definirlas? Si Sí. todas son denominaciones evangélicas. Claro, esto es algo que viene de la Reforma en cierta manera. Aunque ya antes de la Reforma, creo que hemos hablado en algunas ocasiones de que incluso antes de la Reforma del siglo XVI, que no fue una reforma unificada, es decir, cuando uno habla de reforma no se piensa en un movimiento monolítico controlado por una sola figura, aunque es la tendencia a veces entre los no muy informados, ¿no? Ah, sí, Lutero. Lutero es ¿verdad? Ese tipo de afirmaciones son las que a veces eh, permean algunas de las mentes desinformadas, la llamo yo. Pero en la misma reforma ya tenemos una variedad de posiciones y de diferenciaciones, ¿no es cierto? Mm, Antes de la misma reforma ya existían movimientos que por su pequeñez algunas veces y quizás por su extremismo en otras, uno las podría ver como anticipando a las denominaciones o a la reforma propiamente, ¿no? La existencia de los famosos cátaros, por ejemplo, el siglo mm, XII, los valdenses, por ejemplo, más adelante, este tipo de gente que había pues llegado a un momento en el que se cansa de la liturgia considerada por ellos muerta, corrompida, de la iglesia romana, y comienzan movimientos que algunas veces simplemente fueron aplastados por el mismo mecanismo de la iglesia romana. Pero ya en el siglo XVI, por supuesto, aparecen varios movimientos que se van a conformar en lo que más adelante son las, yo diría, cuatro troncos principales de la reforma protestante, de la reforma evangélica. Por un lado, tenemos a lo que conocemos como el calvinismo, ¿no? El calvinismo, o entre paréntesis, a veces a esto se les llama reformados, como si ellos fueran los únicos reformados, ¿verdad?
Pero es válido pensar en que hay un tronco aquí denominacional nacido en Francia y Suiza y Basilea, este movimiento dirigido por el pensamiento de Calvino, por sus otros, Besa, por ejemplo, que es Mm, Ginebra, todo lo que se hace ahí, que tiene sus características diferentes a los otros cuatro, diría yo, ¿no? Una segunda denominación o grupo de reforma que está desde el principio, o por lo menos dentro de lo que conocemos como reforma del siglo XVI, son los anglicanos, con toda la mm, complejidad que ellos tienen, ¿no? Los claro. anglicanos es una denominación fuerte, complicada, compleja. Dentro de ellos mismos hay cierta diferenciación, de tal forma que se habla de una iglesia anglicana alta y una iglesia anglicana baja. Mm, En un momentito podemos hablar más de ellos, ¿no? Estos son anglicanos, gente con nombres importantes de los que hoy conocemos a nivel académico, por ejemplo, o a nivel evangélico, por ejemplo, ¿no? mm, Como N.T. Wright, como John Stott, todos ellos pertenecen a esa dimensión de el anglicanismo. Una tercera rama de los protestantes, la reforma protestante del siglo XVI, por supuesto, es el luteranismo. Los mm, luteranos como denominación son fuertes en Europa, Alemania, por supuesto, y no solo Alemania, varios de los otros países aledaños a Alemania comparten mucho del pensamiento luterano de Lutero y de sus descendientes teológicos, ¿no? De los que ya hemos hablado también en otras oportunidades. Hay diferencias. Calvino y Lutero se dan la mano en muchos sentidos en estas afirmaciones de la salvación por gracia a través de la fe sola. Estas afirmaciones también las mantienen tanto los luteranos como los calvinistas y los anglicanos. Y en última instancia, digamos que para presentarlo de una manera entendible y que se recuerde, mm, ¿no? Están los anabautistas. mm, Los anabautistas como movimiento de protesta, de reforma, es un grupo que a diferencia de los otros tres, es combatido al inicio por estos tres anteriores, los anglicanos, los calvinistas y los luteranos, van a combatir a algunos grupos anabautistas, porque los anabautistas van a nacer en un contexto plural. Hay varios grupos de ellos que son independientes, no quieren ni tienen el apoyo del Estado, por mm, ejemplo, hablan de iglesias locales, pero esa pluralidad hace que ellos también, estos grupos, se radicalicen algunas veces, mm, radicalicen al extremo de hacer movimientos que propiamente se convierten en sectas, ¿no? Como mm, el famoso movimiento de Münster, donde se hace todo un relajo escatológico ahí, ¿no? De lo que va a suceder, pero no todos los anabautistas son así. Entre los anabautistas, por supuesto, aparecen grandes hombres como Baltasar Hofmeier, del que he mm, hablado varias veces. También están dentro de los anabautistas los famosos menonitas de Menno Simons. Y estos en general, como he dicho, a diferencia de las otras tres, eh, frecuentemente se diferencian de los otros tres por esas dos razones. Una es el querer separar la iglesia del Estado. El mm, Estado no claro. tiene injerencia en la iglesia y la iglesia no puede ser sostenida por el Estado. Mm, Algo que no pasa, ¿verdad? Ni siquiera, no pasa en Ginebra, al contrario, hay una unión bastante claro. complicada y útil en muchos sentidos, pero también complicada. En Inglaterra lo mismo, ¿verdad? Mm, Todo este cambiar de cabeza, en Inglaterra la cabeza de la iglesia no es más el Papa,
sino el rey o la mm, reina. Y también en la iglesia luterana es unida al Estado luterano, identificada con el Estado luterano. Todavía recuerdo, Bruno, hace algunos años tuve el privilegio de estar algunos meses en Alemania y visitar algunas de las iglesias que estaban ahí. Y lo sorprendente es que muchas de esas iglesias eran iglesias grandes, antiguas, como si fuese una iglesia católica, por supuesto, sin las esculturas, sin las claro. pinturas, pero muy poco habitadas. Y hablar con un diácono, hablar con un Mm, pastor ahí, y contar cómo es que el Estado también las ayuda a mantenerse, pues, porque mm, normalmente con ese poquito de gente que tienen no sobreviviría si no fuera por el Estado. claro, claro. Entonces, los anabautistas peleaban porque no, la iglesia debe ser independiente, y el otro elemento central era el bautismo de creyentes, ¿no? Mm, Que todos los demás, las otras ramas de la reforma lo querían mantener y lo mantuvieron, ¿no? Los reformados, los presbiterianos, por ejemplo, esto va a ir evolucionando, va cambiando, se va haciendo plural, y en el mundo contemporáneo, diría yo, hay también iglesias presbiterianas hoy en día que no siguen necesariamente esa práctica, principalmente en Latinoamérica. mm. Y las iglesias locales, a veces, aunque llevan el nombre, uno se sorprende de mirar que algunas no siguen estas directrices históricas, digamos, ¿no? Claro, bautismo de infantes, ¿no? Sí, el bautismo de Sí, infantes, que la gran mayoría de los anabautistas eran movimientos que no creían en eso, y por eso se les claro, puso la palabra anabautista, es un apodo que les ponen claro. los mismos reformadores. eh, en este sentido, a esto se les llama magisteriales, es decir, Mm, los calvinistas, los anglicanos, los luteranos, a esto se les llama reformadores magisteriales, porque fundan, queriéndolo o no, yo creo que sí lo querían, la mayoría de ellos, al fin de cuentas, fundan una escuela. mm, Mientras que los otros, los anabautistas, son movimientos separados, movimientos locales, movimientos identificados principalmente por esas dos cosas con las que mm, luchaban: contra la Iglesia Católica Romana y contra los eh, protestantes magisteriales, lo que se convierte hoy en los Estados Unidos en lo que se conoce como el ¿qué dices? Las iglesias del eh, como no he escuchado, creo. ¿Como mainstream? O mainstream, como. o el lo que nosotros llamamos histórico, ¿no? Es decir, lo que Ah, ok. el main, la corriente principal, diríamos, Claro. traduciríamos nosotros en ese sentido. Eh, por supuesto, esas cuatro Mm, ramas eh, de la reforma, dentro de ellas se van eh, diversificando también. Ninguna quedó simplemente como, digamos, unificada, y que de esas cuatro solo tres, digamos, dirían alguien, solo los anabautistas se hicieron múltiples porque nacieron múltiples. No, también los reformados, claro, los calvinistas, ¿no? Muchos de hoy no bautizan niños, no bautizan infantes. ¿sí? Algunos, pues, has oído esa descripción de: yo soy calvinista de 4 puntos, calvinista de 3 puntos. Entonces, algunos de ellos no hacen esto, pero Mm, sí es cierto que dentro de estos cuatro grandes bloques, estas cuatro grandes ramas de la teología protestante del siglo XVI, es de donde viene prácticamente toda la pluralidad de los evangélicos. La conexión a veces es un poquito difícil lograrla, porque hay en el proceso de crecimiento hay una mezcla, ¿no es cierto?
Claro, claro. Pero ahí algo que me parece interesante recalcar es, o lo que entiendo es, bueno, sí, yo también tenía en la cabeza entendido la discrepancia, de que las discrepancias surgen por el tema del bautismo, efectivamente, el tema de la cena del Señor, entiendo que también se difiere un poco, Sí, la relación entre la iglesia y el Estado, pero todos estos puntos, el de la cena del Señor es el más central, pero aún así son puntos en donde hay discrepancias, pero eso, claro, yo no lo veo necesariamente como algo malo, ¿no? Que entiendo, hay quienes sí lo ven como algo malo, como algo inherentemente fallido, ¿no? Cosa que puedo entender por qué, supongo, que sería es como, bueno, si quieres tener la razón, ¿por qué no te pones de acuerdo, no? Yo diría, bueno, es que sí estamos de acuerdo en todo lo esencial y en lo que es secundario no me hago mucho problema, ¿no? claro. Em, pero entiendo que viene de ahí, ¿no? Viene de si hay unidad en lo esencial, en el tema de la salvación solo por gracia a través de la fe. Entiendo que ahí no hay mayor discusión entre las denominaciones protestantes originales, ¿no? Sí, mira, el asunto es que otra vez es importante comenzar por esa pluralidad, porque Mm, dentro de los elementos centrales de la reforma, estas solas de las que hemos hablado, por supuesto hay un acuerdo general, pero cuando empezás a leer a los teólogos te das dando cuenta que existen diferentes maneras de presentarlos, de entenderlos, hay énfasis que no son los mismos. mm, Em, por ejemplo, la cuestión de cómo se apropia la gracia, ¿no es cierto? claro. La gracia de Dios, cómo funcionan los sacramentos famosos. Estas discusiones entre los mismos teólogos hacen ciertas diferencias, pero Mm, se queda insistiendo en que la salvación es por gracia a través de la fe. Dentro de los mismos evangélicos o reformados, en este caso, empiezan a darse ciertas diferencias más fuertes porque hay discusiones sobre esos elementos que podrían considerarse esenciales. La diferencia entre eh, la escuela de Calvino y la escuela de Arminio, en la que ha mm, habido todo tipo de confusiones y todo tipo de debates y todo tipo de caricaturas, ¿no? También, mm. Sí, sí, sí. porque algunos han pensado que la diferencia últimamente tiene que ver con un arminianismo que cree que la salvación también es por obras, aun cuando los mismos arminianos, varios de ellos, han insistido que ese no es el caso Claro. y que no se les debe acusar. Esto es lo que dice Olson, ¿verdad? En sus libros. Claro, su libro, sí, sí. No se les debe acusar de ser pelagianos. Y la discusión teológica está ahí. ¿Cómo entendés la posición de Arminio, la posición de Calvino, la posición de Arminio y su remonstranza, ¿verdad? Que es Mm, este documento en el que prácticamente Arminio va desmantelando poco a poco los famosos 5 puntos de Calvino. Por su lado, pues, ¿verdad? Su manera de entenderlo, quiero decir. claro. Eso hace diferencia. Claramente también dentro de los mismos movimientos hay algunos que se plantean más radicales en ciertas áreas y siendo de la misma escuela. Por ejemplo, con el mismo Lutero, si tú miras a Lutero, Lutero es un hombre que aunque conoce la filosofía de su tiempo, como todo agustino, ¿verdad? Como todo Mm, doctor en teología del entonces, conoce la filosofía y sin embargo metodológicamente se coloca enfrente para decir que la razón, llama la razón y dentro de la razón coloca todo el argumento filosófico de Aristóteles y del nominalismo y todo lo demás de ese tiempo. mm, Eh, y luego
te das cuenta que sus escritos pues son menos organizados, sistemáticamente hablando, pero cuando ya viene sus discípulos, hombres que todavía lo encuentran vivo a él, ¿no es cierto? Este Mm. es el caso de, ¿te acordás en tus clases de historia de, ¿Zwinglio puede ser? ah, ¿Zwinglio? Zwinglio es Mm, prácticamente contemporáneo, mm. pero búscate ahí rápido porque sos buzo para eso. Yo sé que sos buzo para eso. ¿Quién es el, el Melanchthon. Melanchthon? Exactamente, mi hijo. Melanchthon. Melanchthon, él es el primer sistematizador, propiamente hablando, del luteranismo, ¿no? Mm, Él esquematiza, tiene estas sus lugares comunes, se llama su obra, que la va a mm, editar varias veces, que es prácticamente una teología sistemática, ocupando razón, ¿verdad? mm. Dentro de esto Claro. ya ves cierta diferencia, es decir, Lutero no hubiera estado muy contento de hacer eso en su pensamiento, pero Mm, Melanchthon sí lo hace. mm, Explicaciones de cuestiones secundarias también hacen diferencias al fin de cuentas. Hay algunos de estos teólogos que difieren, por ejemplo, en la doctrina de la predestinación. ¿Cómo se explica? Aunque todos creen en la soberanía de Dios, claro. Bueno, Arminio y Calvino, ¿no? ¿sí? Pero leer a Melanchthon, por ejemplo, yo los invitaría a aquellos que nos escuchan y que saben de la discusión que recientemente ha habido sobre la doctrina de la predestinación, especialmente por el neocalvinista, que es más popular, más, digamos, en este sentido, hasta cierto punto superficial. Los invitaría a que leyera las obras de luteranos, empezando con Melanchthon, por ejemplo, y su presentación de la doctrina de la predestinación. Mm, Es algo que vale la pena leerlo porque se quejan de esa manera de presentar a Dios en la que, siguiendo el modelo de Calvino y de Besa y de los demás, ¿verdad? De todos estos teólogos reformados duros en este sentido, Calvino, digo, Lutero y Melanchthon en su teología sistemática, Melanchthon tiene un capítulo sobre la predestinación y se refiere precisamente a esa forma que a él no le convence, esa manera de mm. hablar de la predestinación de un Dios que predestina a unos para el cielo y un Dios que predestina a otros para el infierno. Esa manera de presentarlo no es correcta, dicen ellos. La doble predestinación, ¿no? Que es Sí, más. esa manera de hacerlo no es correcta. Y lo mismo se mantiene. Mira, en español tenemos la teología luterana de Müller, la tenemos en Mm, español, y él, si lees a Melanchthon y lees a Müller, que ya es una teología para el siglo XX, siglo XXI, mm, prácticamente hace lo mismo. Los dos son de la reforma, ¿no? Pero mm, en este sentido hay cosas así que los van separando a nivel de elementos centrales en la teología. Esto es importante, creo yo aquí. Para Lutero y el luteranismo, la doctrina central de toda la escritura y de toda la fe cristiana es la justificación. La mm, justificación por la fe es la doctrina con la cual cae la iglesia o se levanta, dice Lutero, ¿no? Por supuesto, para Calvino y los reformados, la justificación por fe es importante también. Sin embargo, no llegarían a decir eso que Lutero dice. mm. Más Claro. bien, para Calvino y la tradición reformada calvinista, el centro está más en la soberanía de Dios. La soberanía de Dios parece ser lo central en todo sentido, ¿verdad? Mm. Lutero no cree en la soberanía de Dios, claro que él cree en la soberanía de Dios, pero no al Mm. punto de, ¿me entendés? Claro, el énfasis, ¿no? O sea, creo que la diferencia entre denominaciones, por lo menos como yo lo suelo explicar, es una diferencia de énfasis, en donde hasta ahí a mí no me hace problema y cuando alguien me pregunta por qué hay tantas denominaciones, que sí hay varias hoy en Sí, día, digo, bueno,
Por un lado, porque todos hacemos teología desde la caída, ¿no? Todos hacemos teología eh, desde nuestra perspectiva y eso es inevitable, o sea, el vicio de autor es inescapable y en ese sentido vamos a ver las cosas de forma diferente. Y eso nos lleva a hacer énfasis distintos, ¿no? Pero creo que en la medida en que todos afirmemos las cosas centrales, eso no debería generar mucho problema, ¿no? Pero, y quiero comenzar a entrar a esto, es porque hoy en día hay, como conversamos la vez pasada, la denominación que crece más es la no denominación, ¿no? Los non-denominationals, por lo menos en Estados Unidos. Ujú, Eh, y hay una tendencia, por un lado, para aquellos que dicen, no, yo no quiero pertenecer a ninguna denominación histórica de estas que vienen de estas cuatro grandes ramas, ¿no? O sea, mainline. mainline, ¿no? De los calvinistas, o que también algunos le llaman reformados, o de los presbiterianos, ¿no? O los metodistas, o los pentecostales, que son más modernos. Ujú, No quiero pegarme en ninguno de estos, entonces ujú, me voy a una no denominación. Y por otro lado, hay otra tendencia que ujú, dice, que es la de repente más conservadora, que dice, a ver, hay tanta, hay tanto subjetivismo en el mundo que por ujú, lo menos me quiero pegar a alguna denominación ujú, que tenga cierta base histórica, ¿no? Entonces, y ahí ves a, por ejemplo, bautistas que tienen la confesión bautista de Londres, ¿no? Entonces es como, bueno, creo que da cierta sensación de historicidad ahí, que está claro. bien, o sea, yo no tengo ningún problema con eso. Eh, entonces, hay estas dos tendencias, ¿no? Eh, tú no sé cómo ves el mundo hoy en día en esto. ¿Lo ves como positivo? ¿Lo ves como, no sé, a qué grado necesario? ¿A qué grado útil? No lo sé. Sí, sí, mira, el asunto es que estas cuatro corrientes que marcaron, digamos, la reforma del siglo XVI empezaron a crecer, a diferenciarse por énfasis, por organización también. Por supuesto, por ejemplo, la iglesia luterana no iba a reconocer como cabeza de su iglesia a la reina de Inglaterra, ¿verdad? Era obvio que iba a haber una diferencia, una separación geográficamente. Otros elementos que hemos señalado son estas cuestiones de énfasis en ciertas explicaciones de algunas doctrinas, convicciones sobre ciertas cosas, ¿no? Que estaban muy de acuerdo quizás con cierto tipo de líderes, ¿no? Mm, Líderes influyeron mucho y a lo que quiero llegar con todo esto, Bruno, es que en la medida que va creciendo este protestantismo, se van formando escuelas. Estas, por lo menos estas tres, los anglicanos, los calvinistas y los luteranos, forman escuelas de pensamiento que van avanzando y van haciendo toda una especie de escolástica, ¿verdad? mm, Una especie de denominación en ese sentido y van haciendo seminarios, universidades con ciertos énfasis y obviamente en Europa, en ese contexto, los países también se asocian para sostener esas instituciones. En los Estados Unidos, a la llegada del protestantismo acá, junto con la colonización y todo eso, la posición plural no se abandona. Tú recuerdas que en tus clases de escuela de historia de la iglesia, que los dos grandes evangelistas del tiempo de los avivamientos, famosos avivamientos, eran de convicciones diferentes en términos de la seguridad de la salvación, en términos de, bueno, por un lado Wesley, por otro lado Whitefield. Estos hombres eran, por un lado, grandes evangelistas, pero tenían claro. diferencias serias, doctrinales, sin Mm, embargo estaban unidos en evangelizar, no tenían que evangelizar. mm, A todo este proceso se lleva esta separación entre el cristianismo de Europa y el cristianismo de los Estados Unidos principalmente, porque acordate que toda Latinoamérica está dominado por la Iglesia Católica Romana desde el mero comienzo, aparte de algunos residuos muy pequeños de iglesias de trasplante, le llaman los historiadores de la iglesia,
en los que mm, algunos holandeses, algunos alemanes fundaron como colonias en algunas partes de Latinoamérica y se vieron muy limitados porque era difícil evangelizar, discipular, reclutar gente, porque ellos mismos eran claro, grupos cerrados muchas veces. En donde sí se da como este caldo de cultivo, esta olla en donde se mezclan un montón de factores, es en los Estados Unidos. mm, Aquí se empieza a hacer una mezcla y a interrelacionarse muchas de estas ramas del protestantismo. A, a mediados del siglo XIX, estas ramas empiezan a dar, esta mezcla de ramas empieza a dar su fruto, ¿no? Es aquí donde empiezan a crearse o a desarrollarse lo que más adelante van a llamarse como las misiones de fe. mm, Terminan siendo también una especie de denominación. Las mm, misiones de fe, como la Alianza Cristiana y Misionera, a finales del siglo XIX, inicios del XX también, la misión centroamericana, por ejemplo, interesantemente eran misiones aquí en los Estados Unidos que congregaban, que asociaban a misioneros de varias partes, de varios tipos de iglesias, presbiterianos, congregacionales, metodistas, bautistas, todo este tipo de cosas. Y aun cuando ellas mismas se constituían en una especie de autoridad para estos misioneros, todavía estos misioneros mantenían en los campos de acción, mm, mantenían algunas de las prácticas de sus iglesias madre, digamos así, donde mm, estuvieron, ¿no? Entonces, um, de ahí que en como lo he llamado, ¿no? Este caldo de cultivo del siglo XIX, esta olla donde se mezcla un montón de, de protestantes y que le van dando el perfil a los Estados Unidos, mayoría, digamos, la mayoría son, hasta la fecha, en realidad, nominalmente los protestantes, los evangélicos, son mayoría en los Estados Unidos, mm, nominalmente, ¿no? Entonces, la Iglesia Católica Romana es una minoría, sinceramente, comparada con esto. Y por eso ya hemos dicho varias veces, Bruno, que mm, ellos que no conocen la diferencia entre el catolicismo de Latinoamérica y el catolicismo dentro de los Estados Unidos deberían conocerlo antes de juzgar, porque, por ejemplo, ahorita lo que te decía antes de comenzar nuestra plática, ¿no? mm, La, el gran, la gran estratega de la Iglesia romana es colocar un papa que, si bien es cierto, no suelta lo latino, sí, es claro, ahora de Norteamérica, donde son sí, claro, minorías y donde sí, quieren salir adelante porque generalmente se miran como minorías aquí. mm, Pero bueno, volviendo al asunto de cómo empiezan a nacer ciertos otros movimientos de esa unión de varios proyectos que venían desde Europa. Por ejemplo, los anglicanos, de los anglicanos, según los historiadores, provienen los bautistas. claro, Pero hay un momentito en el desarrollo de los bautistas que tienen contacto bastante cercano con los anabautistas. mm, También de los anglicanos son los episcopales aquí en los claro, Estados Unidos, que no ¿no? se quieren dividir, ¿no? Bueno, que Whitefield es el que dice no, no, no se dividan, ¿no? Sí, claro, el asunto, bueno, anglicano, obviamente esperarías que, por ejemplo, una iglesia en los Estados Unidos no se llamaría anglicana porque no estás en Inglaterra, ¿verdad? Claro, Entonces, episcopal. mm, Dentro de esta rama se va haciendo este tipo de divisiones, es dentro de los anglicanos que también surgen los metodistas. mm, ¿Verdad? Anglicanos que son episcopales por un lado y los metodistas por otro. Los anglicanos, los episcopales frecuentemente se van haciendo más liberales, los mm, metodistas se vuelven eh, conservadores, un poco más conservadores, y
en la medida que se relacionan con los otros, vamos a mirar a mediados del siglo XVIII, digo, siglo XIX, inicios del siglo XX, el surgimiento del pentecostalismo, ¿verdad? Que Ujú, es un subproducto, diría yo, de esa mezcla junto con las famosas, eh, los famosos avivamientos, ¿no? mm. Donde está presente aquel famoso Jonathan Edwards, que tú lo conoces, me imagino, bastante, Sí, ¿verdad? sí, sí. Famoso héroe. Te acuerdas que uno de los libros más famosos o uno de los panfletos más famosos de Jonathan Edwards tenía que ver con los sentimientos auténticos del cristiano, de Mm, los correctos, los verdaderos? En el contexto mm, de los avivamientos de los Estados Unidos hay un florecer de ciertos dones espectaculares y mucho tipo de, no solo el hablar en lenguas, sino estos trances en los que algunos entran y este tipo mm, de movimientos y así. Entonces, Jonathan Edwards escribe ese documentito para mm. recordarle a su iglesia, ¿verdad? Reformada otra vez, que el verdadero sentimiento no se excluye en el cristianismo, sin embargo, debe tener algunos lineamientos. Claro. Mira, de aquí entonces tenemos ya básicamente las denominaciones evangélicas mayores. Ujú, Cada una de estas denominaciones sufre a finales del siglo XIX, inicios del XX también otro impacto importante. Y ese impacto importante va a ser que otra vez eh, si no se separan, en algunos casos, mm, en muchos sí, eh, los puedes identificar. Por ejemplo, dentro de los bautistas eh, empiezan a diferenciarse entre los bautistas del sur y los mm. bautistas americanos. El No, bautista, eso es por esclavitud, ¿no? entre otras cosas, pero principalmente por la tendencia del bautista americano de ser más liberal. Claro. El bautista del sur generalmente es más conservador, pero dentro de los bautistas del sur hay un sinnúmero de énfasis también. Y cuando digo bautista del sur, no estoy necesariamente diciendo que esté asociado a los bautistas del sur hoy en día. Ah, claro. Pero su historia, claro, su historia es relacionada a la esclavitud, ¿no? Claro, ellos estaban a favor de tener esclavos, legítimamente, ¿no? Hmm. Yo, yo pasé casi 20 años ahí en Southwestern, algo que el Señor Ujú, ocupó para mi formación, por supuesto, también. Y en las clases que me tocó dar y enseñar a nivel de maestría y a nivel doctorado, una ujú, de las cosas que enseñaba a mis estudiantes era a volver al pasado y recordar que la denominación había cometido un montón de errores en el pasado, de los que debía, por un lado, arrepentirse. O sea, esto es complicado, ¿verdad? Hoy en día, porque no quiero claro, claro. ser el, Ya, no, que paguen reparaciones. sí, no quiero ser lo que ¿cómo se llama vos? El presidente mexicano y la presidenta ahora mexicana están anacrónicamente pidiendo cosas que nada que ver, pues, pero Ah, claro, claro. O sea, que debes reconocerlo y decir, bueno, esto estuvo mal, ¿no? Pero claro, sí, no soy yo, o sea, es la organización, sí, pero o claro, sea, no, es como pedirle a los alemanes que se disculpen ahorita, ¿no? O sea, ya no sí, tiene sentido. bueno, sí, o a los japoneses o a los, Claro, bueno, sí, pero el punto claro, es que creo yo que como bautistas perteneciendo a esta misma denominación, sí, sí les toca a los bautistas, teólogos bautistas, repensar por qué su teología se comportó de esa forma, ¿no es cierto? ¿Por claro, qué apoyó de esa manera? claro. Cualquiera que sea la situación histórica, siempre decimos que estamos hablando de un fenómeno de hace más de un siglo, en cierta manera, aunque sus repercusiones todavía se sentían en los 50 aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Claro, claro. Ya estás hablando de algo no tan lejano, al fin de cuentas.
Pero lo que voy es que como parte de esta denominación debía ser sincera al hacer teología y al reflexionar teológicamente sobre los elementos que contribuyeron para que esta fuera su posición en aquel momento histórico y no caer en lo mismo hoy en día con otros problemas, ¿no? Claro, Lo mismo la Iglesia Católica Romana, pues si esta la Iglesia Católica Romana, todos. no, sí, el asunto de su crueldad contra el evangelicalismo en general no se puede borrar simplemente por decir no pasó, ¿verdad? Como algunos que quieren borrar el holocausto. Eh, Pero bueno, Diego, esos son argumentos de gente tonta que ni siquiera merece atenderlo, ¿no? O sea, no es como, porque si hacemos eso tenemos que revisar toda la historia. O sea, todos se disculpan de todas cosas en diferentes momentos de la historia, ¿no? O pero sea, por eso te digo, no, lo más importante aquí no es que alguien diga perdón, ¿verdad? Lo más importante no es dices, eso. Lo más entender el porqué. importante es revisar tu teología, que en muchos casos no ha cambiado desde ese entonces, Mm, y revisar tu método de hacer teología que en aquel momento te llevó a tomar esta posición. Hoy esa misma teología te llevaría a hacer otro tipo de abuso o no. mm, Para mí eso es al fin de cuentas lo importante en esta discusión. Bueno, lo que decía es que las iglesias eh, son confrontadas a final del siglo XIX con este elemento de liberalismo teológico que los va a mm, afectar a todas mm, las denominaciones de los Estados Unidos. mm, Afecta a los metodistas, afecta a los bautistas, afecta a los episcopales, afecta a muchos de estos otros reformados, luteranos, los luteranos, por supuesto, los luteranos también, hay algunos conservadores y algunos se hacen bastante liberales. Pero esto, acordate lo que hemos dicho y creo que nosotros debemos mm, enfatizar esto, Bruno, porque la Iglesia Católica Romana ha sido lo mismo. Dentro de ellas hay algunos eh, teólogos y movimientos muy conservadores y otros bien liberales y sin embargo se mantienen supuestamente unidos. No es cierto, es decir, hay esas tensiones dentro de ellos también. Por eso lo que hablábamos de la elección del Papa, van a poner a uno que va a ir igual que Francis o van a poner a uno que va a ser igual que Ratzinger, ¿verdad? claro, sí, sí, pero bueno, no quiero dedicarle más tiempo. Ya, Yo no te, ya un episodio es suficiente. sí, Este, pero bueno, digo, desde el lado de vista evangélico, esta persona te pregunta, oye, Gerardo, tú que sabes bastante de esto, tengo dos iglesias en mi ciudad, ujú, ya tres para hacerlo más complicada. Una ajá, bautista, una, una pentecostal, eh, donde el pastor es académico, que yo he conocido un caso. ujú. Es raro, creo que es raro, pero bueno, hay. Y una no denominacional. Los tres son graduados de DTS. El que el Eh, pentecostal también. digamos que el pentecostal también. Porque sí, creo que es minoría, pero hay. O por lo menos carismático, pero digamos que nació ahí y ahí se quedó en esa denominación. Con todo lo que tú has explicado, yo entiendo esta división. Sin embargo, todos afirman lo básico, fundamental, los tres, Ujú, como el hijo. ujú. Que vos, mira, en primer lugar, una de las cosas de la que yo te quiero sacar a vos, Bruno, aunque sos mero resistente en ese sentido, es que para tomar este tipo de decisiones, la gente necesita estar informada de quiénes son estas iglesias y no puede simplemente tomar una decisión por por un título de denominación, bautista, pentecostal, metodista, ¿qué te digo yo? Cualquier otra, ¿no? Por Claro, ejemplo, claro. uno tiene que conocer, en primer lugar, esta historia que estamos hablando, Ujú, conocer las diferencias que existen
históricamente en cada una de estas cosas. ¿Estarías dispuesto a, crees tú de lo mismo? Por mm, ejemplo, te vas a meter a una iglesia presbiteriana, ujú. donde tenés a un gran pastor o un gran predicador, pero que cree que los niños se deben bautizar. Claro, por eso no los puse los presbiterianos, porque Ah, no, no creo en bautismo de infantes, ¿no? Entonces ¿qué no pasó? creo. Pero ahí esa ya es conveniencia para vos, ingrato. El asunto No, es que la te la realidad puse es mal. así. Yo te puedo Claro. decir, por ejemplo, en Ujú, Guatemala yo conocí por bastantes años una iglesia sólida presbiteriana, pero hacía esto. Yo por más que me pueda gustar la predicación de un buen ah, pastor, no, en este pues. caso, yo voy a decir, no, lo siento, no puedo. Mm, Y, pero también conocí en Guatemala algunas iglesias que la podía llamar metodistas. Era iglesia, y mm, cuando estás aquí en los Estados Unidos, un metodista es de otro tipo al metodista mm. que puedes encontrar en algunos de estos lugares. En Guatemala hay algunos metodistas, denominación metodista, que te vas a dar cuenta son muy conservadores. Hay otros tipos. Hay de todo. Claro. Con los, Entonces, ¿cómo se llaman? Los libres. sí, lo primero que debes hacer como creyente responsable es conocer las historias de estas iglesias, en dónde se ubican en ese sentido, y luego, por ejemplo, de la que debemos hablar más Mm, ahorita, del trasfondo es de la iglesia pentecostal. Las sí, que es iglesias muy grande. pentecostales como las Asambleas de Dios, el Príncipe de Paz, la iglesia de Dios, hay cierto tipo de iglesia de Dios que no es unitaria, por ejemplo. eh, No, claro, sacando a los que yo digo, esos no son cristianos simplemente. sí, pero de todas maneras, en el relajo que hay ahora en nuestra Claro. Latinoamérica, hay un montón de esta confusión que nadie sabe quién es simplemente porque lleva un título. Sí, Cuidado. sí, 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 sí. Sí, tienes Entonces, razón. los pentecostales han pasado por varios periodos, ¿no es cierto? Mm, El periodo clásico, diríamos nosotros, que es el periodo de la calle de Azusa, en la primera década del siglo XX, con el asunto del énfasis en el bautismo en el espíritu, el hablar en lenguas, que ha sido lo clásico. ujú, Luego, después de ese tiempo, viene una un tiempo después de 20, 30 años, empieza a criticarse el movimiento que había sido fundado por ellos, porque según los primeros pentecostales, pues sí, estaban trayéndole vida a una iglesia evangélica en general que se había congelado, se había fosilizado, era totalmente apática en su adoración, y ellos fundaron un movimiento más vivo, más creciente en este sentido emocional. Pero al pasar los años, como así sucede con la mayoría de movimientos, ellos mismos van cayendo en este tipo de escolástica, ¿no? Y mm, empieza a darse este renacimiento pentecostal o ¿cómo se le llama? El, dentro de los mismos, digamos que a mediados del siglo XX empieza esta proliferación de críticas para dentro del mismo pentecostalismo en contra del pentecostalismo clásico. mm, Nace un tipo de pentecostalismo que incluye no solo a estas iglesias, sino a iglesias que están en otras denominaciones. Por eso, aun cuando mm. pueda llevarse presbiteriano o de cualquiera otra, uno debe fijarse porque algunas de estas iglesias fueron, eh, no quiero ocupar la palabra contagiada porque esa palabra es negativa, pero sí fueron Claro. de alguna manera incluidas dentro de este Mm, movimiento que era ecumenista dentro del cristianismo. De ahí que claro. durante varias décadas se habla de este movimiento neopentecostal, no todavía el presente, Ok, eh, ok, ok. no todavía el presente, este movimiento que es ecuménico, que uno puede pensar que las iglesias, las mismas iglesias católicas parecen tener una especie de avivamiento espiritual en ese sentido. Mm, Y ahí es donde entran algunos iglesias que todavía sobreviven hoy,
digamos, dentro de este resurgimiento pentecostal de mitad del siglo XX, empiezan a darse iglesias que eh, borran, insisten en borrar ese tipo de divisiones, ¿no? De tal forma Mm. que los mismos coritos que cantas en las iglesias pentecostales las cantan en las iglesias católicas, romanas, algunas de ellas, o en otras denominaciones en este sentido. Claro, claro. Yo cuando era chico eso me sorprendía que había algunos coros que escuchaba de algunos amigos en el colegio, me acuerdo, y decía, pero ese es el mismo, es el mismo. Y eran coros bien simples, ¿no? Que no, o sea, no es tan, porque en el fondo éramos el mismo Dios, pero creo que sí lo he dicho acá también, ¿no? Mi iglesia en Lima nace de un movimiento carismático católico romano, nace de ahí y cuando no quieren adorar, bueno, venerar a María, por usar la terminología católico-romana, le Ujú, dicen, tienes que hacerlo, o sea, tienes ujú, que poner una estatua de María, tienes que tener devoción mariana. Y ellos dicen, no, y de ujú. ahí se salen. Porque no le encontraron sentido a la luz del texto bíblico, ¿no? Y de ahí Ah, nace, de ahí nace. mira, ahorita me estás proveyendo un contexto que ni yo mismo conocía, fíjate, o sea que de ahí venís vos, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo que te dije? Y no sé si lo has ocupado en tus videos cortos sobre Grudem. Grudem también Sí, tiene un pasado pentecostal y bueno, a eso se debe algunas de sus énfasis, que es una sí, mezcla sí. de teólogo reformado con algo del movimiento del Vine, de la Viña, de California, que ya es una tercera, dentro del pentecostalismo, ya es una tercera Es el oleada. más académico, ¿no? Es el más académico Él es mal, no, o sea, digo, del pentecostalismo anterior que creo que en cierta medida es lo que he escuchado. Algún pentecostal en los comentarios me corregirá, pero que rechazaba un poco la educación teológica, ¿no? Al más moderno de repente, donde ya hay figuras como Gruden, como Keener, como Gordon Fee, creo que también, ¿no? sí, Que claro, son de este trasfondo y que sin embargo aprecian la teología, ¿no? claro, Ahora, yo veo esto como algo positivo, ¿no? Entre que no quieras leer nada y quieras por lo menos aproximarte a ciertos textos, por más de que a mí Grudem, y lo he dicho varias veces, hice un video sobre esto, o sea, es mejor algo que nada, creo, pero no me gusta, porque a veces creo que intenta justificar sus posturas a través de desarrollo teológico y lo he visto una y otra vez. no, Pero pero creo que es esto, ¿no? lo que debemos decirle a la gente que esto no era solo de los pentecostales, esta aversión a la lectura, quizás en términos de porcentaje, quizás había más, pero esto Mm, no era solo de los pentecostales, en general, muchísimos latinoamericanos de todas las denominaciones ujú, eran, se han sentido aversión al estudio profundo de la escritura. mm, Entonces, a esto se debe que en muchos contextos, creo yo, en muchos contextos latinoamericanos se ha dado esta confusión, tan, esta mezcla, y no que la mezcla propiamente sea negativa, sino cuando se hace porque simplemente no se conoce, no se sabe, mm, te sorprende, ¿verdad? En este particular sentido. Pero los pentecostales han sufrido varias etapas, por decirlo sufrido, o han pasado por varias etapas. ¿Quién no recuerda la etapa de los setentas, por ejemplo, en donde se hablaba de Peter Wagner en Latinoamérica, por ejemplo, y su mapeo espiritual del que este Peter Wagner fue famoso, ¿te acordás? No, bueno, sí, sí. no te Bueno, puedes no me acordar, acuerdo, en los pero 70 no estaba no vivo había nacido. todavía. Este, pero era un tipo que fue misionero, crítico de la teología de la liberación, por supuesto, pero después vuelve a los estados, se hace profesor de Fuller Mm, y ahí inicia todo este movimiento de... Eh, donde se te criticaba
o se alarmaba a la gente por si tenía algún tipo de mascarita precolombina, un tótem precolombino, que cuidado que has metido demonios a tu casa, ese tipo de cosas. Y aquel cometió también todo tipo de abusos en algunas de sus áreas. Eh, pero a lo que voy es que después de esto, después de ese tiempo en donde el mapeo espiritual consistía en que, según estos, Latinoamérica estaba dividida en un montón de regiones a las que cada región se había asignado un demonio y había que liberarla de ahí, a veces gritando desde las montañas, desde los aviones, desde los edificios. Guatemala fue un montón de, hablaban de una serpiente enterrada en no sé qué lugar, ese tipo de cosas. Pues Claro. cierto, es cierto. Mm. Después Como de eso, Rita Cabezas, ¿no? Rita sí, Cabezas también tiene un libro de eso. Que es una, exactamente, ella es una tiene un montón. ficción, es una ficción. Yo digo, bueno, si quieren leer un libro bien entretenido del tema, de 80 páginas, lo lees en una hora, o sea, es rapidísimo. Y dices, bueno, Perdí el ok. tiempo, una No, hora. o sea, digo, o sea, ella, a ver, si quiero ser lo más caritativo posible, ella dice en su libro que no pretende hacer un libro, no, esto no es un libro de teología, no está contando su experiencia. Digo, ok, si considero que es mi hermana en Cristo, que está muy equivocada en varias cosas, y considero que no está mintiendo, le creo, ya, su experiencia. Ahora, ¿de qué eso me sirve para algo más? No, más que para tenerlo a punto de referencia, creo, y ya está, de que eso existe, pero más que eso no hay, ¿no? Pero bueno. Siempre que contás tu experiencia, estás enseñando lo que eras o no. Eh, Mm, eh, Mira, por el otro lado, ya la última fase de lo que propiamente llamamos neopentecostalismo, mm, es donde también hablábamos hace algunos podcasts, mm, que debemos tener cuidado, porque dentro de este mejurje que ahora hay muchas iglesias dentro del neopentecostalismo abierto, como lo llamo yo. mm, Hay algunas iglesias con las que yo mm, diría, no habría ningún problema si alguien pensante que razona su fe y mira que los elementos centrales están presentes sin ningún tipo de abuso, y no habría problema. Pero sí es cierto que en sí existe un sinnúmero de otras mm, iglesias neopentecostales o llamadas neopentecostales en las que la frontera entre lo sectario y la ortodoxia no es clara. Y claro, entonces la cuestión de la autoridad bíblica, la cuestión de la salvación, la cuestión de la santificación, la cuestión de enseñanzas heréticas basadas en ignorancia muchas veces o en elocuencia únicamente, ¿no? y creo que la elocuencia es un término muy generoso, ¿eh? Ujú. Pero claro, estos son los de los apóstoles y los profetas, ¿no? ¿Te gusta? Que Bueno, dicen que, o sí, sea, los que se bueno, nombran, se autonombran. sí, pero sí también en eso cuidado porque hay una denominación pentecostal que se llama apóstoles y profetas. Entonces, Ok, dentro de ellos también hay algunas iglesias que son bastante, dentro de lo que cabe, conservadoras. Tienen claro. diferente tipo de culto. Yo he estado en algunas de ellas, por ejemplo, Mm, y son conservadoras en su doctrina, pero su culto es muy diferente al nuestro, ¿no? El culto que tienen, la reunión que tienen, por ejemplo, y que quizás algunos lo sorprenderían o lo sacarían de base, como decimos. Que claro, claro. llegues y que sin ningún tipo, y ojalá, ¿verdad? Algunas de estas cosas sí serían bueno copiarlas. Que llegues, por ejemplo, a la reunión y que de repente te das cuenta que nadie está dirigiendo el servicio, pero que la gente empieza a cantar por sí sola. Es complicado, ¿no? Claro, a mí eso diría, pero ¿cómo es eso? ¿Me entendés? Sí, sí, sí. En lugar de tener a una banda, que es la banda profesional pagada Bueno, pagada sería bueno, ¿no? Pero creo que solamente no son voluntarios. sí, o Eh, en ese sentido, es decir, hay una forma
Es que esta pluralidad, yo no sé, bueno, tú estuviste en algunas clases, pero yo no enseñé no enseño normalmente la clase de eclesiología aquí en el seminario de Dallas. En Mm, el seminario de Southwestern sí enseñaba esa clase y lo que hacía ahí, una de las lecciones es confrontar a mis estudiantes con los varios tipos de culto que existen dentro de lo que pudiéramos considerar evangelicalismo, los cultos contextuales, por ejemplo, de iglesias indígenas en nuestros países, por ejemplo, claro. de iglesias africanas, por ejemplo, una iglesia en Mozambique, por ejemplo, que tengo ahí unos videos que a cualquiera wow, esto qué pasa aquí, ¿no? Pero por el otro lado uno se pone a ver y se da cuenta que tienen que enseñarnos, que hay cosas que uno puede aprender, que uno Mm, puede dejar este tipo de... Hay un orden fijo muerto a veces que afecta a nuestras iglesias y que simplemente por tenerlo creemos que estamos en lo conservador y no necesariamente. O sea, claro, el orden ayuda, pero muchas veces también condiciona y excluye a algunos otros. Entonces, claro, claro. para volver a tu pregunta, ¿a quién escogería yo? Espérame, en primer lugar, no, si me das eso únicamente, no te puedo decir. Claro, claro, pero Porque la sugerencia es, ok, investiga el trasfondo. investiga, yo diría, en primer lugar, investiga, eh, lee sobre esto que hemos estado hablando, el trasfondo de Mm, varios de estos movimientos. Date cuenta si no es una iglesia eh, protosectaria, le llamo yo, ¿no? Protosectaria mm. significa que no tiene la afirmación de ser una secta, pero está ya al límite. ¿Y Está al cómo sé yo límite. cuando ya está al límite? Por ejemplo. ¿Cuáles dirías que son ciertas señales? Porque algo que a mí me pasó, o que todavía me pasa, Ujú, cuando entré a todo este mundo online, es que yo digo, doy gracias a Dios de que yo toda la vida crecí en una misma iglesia, nunca me cambié, nunca tuve la necesidad de hacerlo. sí, Y el pastor de mi iglesia, diría que es una persona bastante instruida. Ha estudiado teología de pregrado, posgrado, doctorado, y es una persona instruida. Tú le puedes hacer una pregunta y te responde con fundamento. ujú, Gracias a Dios nunca tuve la necesidad, pero sí conozco, y normalmente en el mundo online, mucha gente que me escribe y me dice, yo llegué a esta iglesia y no sabía que era o una secta o está ahí rayando la línea, ¿no? Y fue a través de ir a la palabra, a través de contenido, ¿no? Online edificante, que me di cuenta y tuve que salir. Pero honestamente, y de repente por falta de experiencia, yo no sé, o sea, por un lado, quisiera creer que podría identificar rápidamente una de estas, porque bueno, si el líder, si el pastor, pseudopastor, se da de dotes autoritarios inspirados por Dios, para mí eso es una señal rápida, ¿no? Si se habla mucho de las obras casi que causativas de la salvación, es un problema grave, ¿no? Si ves que el Dios triuno, trino, al que creemos, no se menciona nunca, hay una alerta ahí, ¿no? Y ese tipo de cosas, pero no sé, ¿es eso yo. las señales que uno debe de identificar? No sé si hay algo más, no Claro, sé. no, todos estos elementos básicos de los que hemos estado hablando, Bruno, de las cuestiones doctrinales centrales, obviamente todo, pero tenemos que ser sinceros, muchos de nuestros amigos que andan buscando, amigos o hermanos que andan Mm, buscando iglesia y haciéndose este tipo de preguntas, sinceramente ellos mismos no tienen el conocimiento histórico de estos que estamos hablando y a veces tristemente ni siquiera el bíblico, no lo tienen. mm, Entonces, no puedes decir, es que yo conozco bien la Biblia y por eso sé identificar cuando alguien está abusando su posición o está descuidando esta área, está tomando roles que parecen autoritarios al punto de que es eh, ya un intermediario entre Dios y el hombre, ¿verdad? claro. Pero que sí, que hay estos elementos doctrinales y cualquier iglesia, cualquier movimiento con el que entres en contacto, debes conocer su doctrina, debes Mm, pedirle que te enseñen su doctrina si es que no la tienen
puesta. Claro, publicada, ¿no? Debes profundizar en la doctrina pero para eso otra vez, Bruno, vuelvo, aquí se vuelve como una especie de círculo, ¿no es cierto? Porque me dice, bueno, aquí está mi doctrina, pero si yo no conozco nada de doctrina, Claro, claro. ¿cómo lo evalúo, no? Por otro Mm, lado, debemos estar conscientes que algunas de estas iglesias saben esconderse, no sé si a propósito en algunas oportunidades o simplemente porque así es el movimiento. claro. Saben esconder los elementos peligrosos. Yo Mm, diría una cosa importante dentro de la iglesia local es que usted debe preocuparse por si esta iglesia toma en serio la enseñanza de la escritura, no solo en servicios devocionales. Digamos, hoy en mm, día, yo no sé si a vos ya te alcanzó esto, pero hoy en día la gran mayoría de iglesias no tiene llamarlo como vos quieras llamarlo, escuela dominical, eh, ok. eh, discipulado cristiano, como lo quieran llamar, pero un tiempo específico para que todos los miembros de la iglesia reciban instrucción seria sobre el texto bíblico. Si la iglesia solo consiste en el domingo o el miércoles cuando se reúnen, en un tiempo de alabanza y luego el pastor que es un buen orador y que tiene eh, es dotes con elocuencia, trabajo, verborragia para ponerla más a tu gusto, pues va. Este, Cuidado, cuidado. Fíjese en cómo está estructurada la escuela dominical o el plan de educación de la iglesia. La Claro. iglesia está aquí y uno de los propósitos principales de la iglesia es entrenar a su gente, entrenarla bíblico-teológicamente, enseñarles a leer el texto bíblico, Mm, guiarlos en la lectura y estudio del texto bíblico. Si no se está haciendo eso formalmente, seriamente, em, yo sé que quizás en la realidad uno tiene que escoger con el menos malo, ¿verdad? En ese sentido. claro, claro. Pero ahí, claro, el plan de educación, ¿no? Y, por ejemplo, yo me acuerdo que aquí en mi iglesia en Lima era como, había clases de, ¿cómo se llama? Me olvidé, discipulado, y de ahí lo expandieron a discipulado uno y 2. Cuando yo lo llevé era como 3 meses y ahora es como 6 meses, cada uno. Está bien, está bien. Entonces, discipulado uno y 2 y luego doctrina uno y 2. Sí. Y son clases que son gratuitas, ¿no? Y es algo donde se enseña la Biblia y teología, ¿no? Y es algo como que toda persona debe llevar y incluso si no has llevado por lo menos los primeros, no puede servir porque hay que tener cuidado con esto, ¿no? Pero y ahí te voy a decir, si ponemos el caso, digamos, el mejor escenario, de que ya tenemos dos iglesias, una iglesia bautista y una iglesia no denominacional. Ya la redujiste a dos, ¿verdad? Ya Ya la quitaste reduje a otra. dos, ya quité Ajá. una, digamos que tenemos dos. Las dos tienen declaraciones doctrinales muy, muy similares que afirman todo lo central. Las dos tienen escuelas dominicales o de estudio, educación buenas. El pastor Ujú, es ujú, bueno, es un buen hombre, ujú. tiene su familia en orden. ¿Cómo decantarse entre una y otra? ¿O por qué o de qué depende? O sea, porque yo tengo una preferencia personal, pero Sí, puedo estar equivocado. sí. No, Entonces, no, no sé. pero es que las preferencias personales también son válidas, o como decíamos en Ok. el podcast primero, ¿no? Mm, Es decir, si esta iglesia tiene por ejemplo, si llegas al momento en decir, mira, aquí doctrinalmente casi no hay diferencia, realmente las dos creen como yo creo, ujú, pero la música de esta iglesia, sinceramente, ya, yo tengo 40 años ya, como vos, digamos, no 30 y algo, y a mí me gusta mover la cuestión y aplaudir, y estos son muy, muy dejados. No, ok, eso es importante para mí también, ¿verdad? A nivel de ya estamos en un segundo nivel ya de importancia, por supuesto, claro. porque si ese es el criterio único por el que vas a escoger una Ah, iglesia, no, pues. estás frito, pues, ¿verdad? eh, Y Bruno, honestamente, mucha gente así escoge iglesia. Yo lo he Aquí, visto aquí hay en un buen Dallas. servicio, aquí hay una buena alabanza, así dicen, ¿no? Aquí hay un buen Sí. grupo de alabanza y eso, pues, yo me acuerdo a un fulanito de allá de Guatemala que cuando
el pastor de la iglesia era uno de los teólogos más respetados de Latinoamérica. Yo era apenas un pastor juvenil, uno de los miembros de la iglesia, así sin vergüenza y todo, me decía, es que yo voy a la iglesia esta, era una mega iglesia en Guatemala, porque Ujú. ahí tienen una música increíble y me sirve para aguantar lo que vengo a aguantar aquí. Entonces, a la puchica, Te dejó, pero terriblemente parado. me dejó pero frío, principalmente porque el que les estaba enseñando aquí no era cualquierita, perdónenme la expresión, ¿verdad? Es Mm. decir, No, pero es un es válido. tipo, era un hermano educado teológicamente de los mejores en Latinoamérica, y aún así que uno le diga, no, yo prefiero ir allá que venir a oírte a vos, habla mucho de cómo la gente Claro, se escoge. No, claro. cuidado con ese tipo de cosas, ¿no? Y eso es lo más preocupante. Yo hace Mm, algunos años también fui a visitar me invitaron a predicar aquí a algunas iglesias de, ¿cómo se llama? De Houston, mm, y un comentario muy parecido. Es decir, las iglesias en Houston, por lo menos a donde fui a predicar, me decía, la iglesia la tenemos a esta hora y la gente viene. ¿Sabe por qué? Porque si lo ponemos a otra hora, no. Esa hora es cuando ellos van a esa iglesia grande, esa iglesia gigantesca, ya sabes a cuál me refiero, ¿verdad? La iglesia de Houston. ya, Entonces de Houston. ahí Ya, van ok, a ya sé cuál. gozarse de la alabanza y de todo, y luego vienen para acá. Ese Claro. tipo así escoge la gente. Y entonces, Bueno, es cierto. claro, las iglesias pequeñas eso los fatiga, digamos, a sus líderes, ¿no? Mm, Otro elemento importante aquí, Bruno, para mí, cuando escoges una iglesia es mirar, honestamente, y esto aquí le cae también a muchas de nuestras iglesias que elevan al pastor, el predicador pastor, mm, es el centro del universo ahí, ¿no? Es claro. el centro del universo, ya sea por su carisma, por su capacidad administrativa, porque él aprendió a hacer las cosas de cierta forma y todos le rinden pleitesía a él, Mm, aunque en su doctrina él es conservador y la doctrina que tiene en las páginas es conservadora, pero la manera en que marcha la iglesia, la manera en que funciona la iglesia, todo depende de él, todo claro. depende de él, inclusive las decisiones más pequeñas. No hay un grupo de hombres y de mujeres que está seriamente atrás de él o con él, haciendo la administración de la iglesia, Mm, compartiendo responsabilidades. Él es primero entre iguales. Para mí es importante que una persona aprenda a distinguir, aun cuando la iglesia, eh, humanamente hablando, esté progresando. A muchos de nosotros mm, no nos interesa eso. Si es una iglesia grande, si es una iglesia exitosa, si es una iglesia que está creciendo, ahí queremos ir. No importa si el fulanito es un estudiante de dictador, ¿verdad? Es un estudiante de este tipo de claro. gente, que él es el que dice y él es el que habla, y cuando no estoy yo, las cosas no se pueden hacer. En lugar de mi lucha siempre ha sido, durante estos casi 40 años de estar enseñando teología, bueno, mi Mm, lucha siempre ha sido que la dirigencia de la iglesia se haga por un grupo de hombres y mujeres capaces, probados, gente que se pueda controlar entre ellos mismos. Controlar, quiero decir, supervisar entre ellos mismos. Gente que no pueda simplemente estar diciendo que yo le sirvo a él, pero yo soy el que le hago los mandados, pero o digamos a este fulano. No, hay que haber hombres y mujeres que sirvan pastoralmente eh, junto con
con el predicador o uno de los predicadores, digamos. Eso Mm. no es fácil. Nuestra gente está acostumbrada al caudillismo. Nos encanta ver a Tlacatl, nos encanta ver a Tecumumán, nos encanta ver a Cuauhtémoc, nos encanta ver ¿cómo se llama vos? El peruano, el cacique Tupac, peruano, ¿ah? Tupac Amaru, Tupac puede ser. Amaru, ajá. Y pensar que eso nos hace más cercanos a Dios. Y eso es tan opuesto a la voluntad del Señor eh, como, como cualquier otra cosa doctrinal que puedas mencionar. En la Sí, práctica, sí. este, este problema al que el apóstol Juan se refiere y dedica una de sus cartas, Diótrefes, Mm, es central. mm, Diótrefes, ese que no le quiere dar la palabra a nadie, mm, ese que manda en la vida hasta en los detalles. Este es el Calvino en algunos contextos, ¿no? El Calvino de Ginebra, que hay mucha historia y mm, mucha eh, bibliografía sobre ese complejo que desarrolla, que yo soy necesario. Sin claro. mí esto no puede funcionar. Y junto con esto, Bruno, ya casi vamos a ir terminando, me imagino, o todavía nos quedan Sí, unos sí, sí. minutos. O sea, a Junto ver, con, vayamos cerrando, ¿no? junto con esto, la gente debe apercibirse si esta iglesia es una iglesia familiar. Eso significa que cuando el pastor se muera, sabemos que va a estar el hijo del pastor, el que va a ser. Ah, Jakes, bueno. T.D. Jakes, acaba de decirle, le doy la iglesia a mi hija, por ejemplo. ¿Quién es Tim Trix? Ah, Ah, ya sé quién es, sí, sí lo he visto. ah, Ah, sí, ha dicho eso. ahí la hija es la encargada ahora. ¿Qué es eso? O sea, Es decir, es una monarquía. la iglesia no puede ser eso. La iglesia no debe ser eso. La Mm, iglesia, pero muchas de las iglesias que mejor funcionan, entre comillas, mejor funcionan, son mm. iglesias familiares. En El Salvador es así, en Guatemala es así. A la gente le vale, honestamente. Siempre cuando haya un, un buen auditorio, un buen conjunto de música, un tipo que les da moralidad predicada. ¿Qué Claro, importa si este le va a pasar al hijo, al otro, el otro, el otro? Y claro. ellos Debería son, ser una decisión en conjunto, ¿no? Entre los ancianos, no sé, entre los líderes de la iglesia. Ahora, si el hijo, no sé, si el hijo es como muy, si tiene llamado de pastoral y se ha formado en eso, y la iglesia lo reconoce como tal, yo no tengo menos problema, pero que sea una especie de, toma, ahora te toca a ti, no, pues, ¿qué es esto, no? No, no es un reinado. las iglesias, a nombre de quién está la iglesia. Pregunte, por ejemplo, el escoger iglesia. Eso, eso Mm, va a ser difícil que lo logre saber, ¿verdad? El terreno donde claro. está, el edificio, ¿de quién es? Pues, Ah, sí te conté la vez pasada, ¿no? Que esta pareja de esposos con la que dialogo y tenemos ahí unas clases semanales, y les dije, ¿y a nombre de quién está? Les hice la misma pregunta y me dijo, a nombre de la pastora. ¿No? O sea que si un día de buenas a primeras, ¿no? Se quiere ir, el terreno y el edificio es suyo. ¿eh? Yo sí. Dije, oh, qué peligroso. Qué peligroso, porque desde un punto de vista legal es suyo, ¿no? Sí. Cuando debería estar a nombre de la organización sin fines de lucro, por lo menos así es como se llama en Perú, organización sin fines de lucro, que es la iglesia, entonces el pastor pues tiene su carro, que no, y está bien, y tiene su casa, que son suyas, pero el bien, el edificio, el terreno está a nombre de la organización, ¿no? Buena suerte, Pero buena suerte, porque así funcionan muchas iglesias y el sí, asunto así funcionan muchas de estas iglesias. Yo iba a decir de corte neopentecostal solamente, pero no, también hay bautistas, mm, también hay algunas sí, de sí, estas sí. iglesias, La clásica de que te ponen en disciplina. Yo nunca he entendido muy bien eso. Es como el pastor decide que vio algo, o sea, que se abusa, ¿no? ujú, Vio algo, y yo lo he escuchado, o sea, me lo han dicho directamente, que comenzar, literalmente así, Bruno, comencé a ver tus videos y me di cuenta de errores en mi iglesia.
de cosas fundamentales, ¿no? No de temas Wow. terciarios, de cosas Okay. fundamentales, desde la forma de la predicación, ¿no? Por ejemplo, que no era bíblica, o Sí. sea, simplemente no era sobre la base del texto bíblico, igual de la salvación y las obras, ¿no? O simplemente tuve dudas y quise preguntar, como, oye, pero parece que era una iglesia, había iglesia de corte más arminiano, ¿no? Sí, sí. Y simplemente hicieron preguntas y me dijeron, ¿qué estás viendo? No sé, mejor te vamos a poner en disciplina. Y yo me quedé como, o sea, que no puedes hacer preguntas sobre la Biblia en tu iglesia. ¿Cómo es eso? A eso es lo que Ya me a mí me refiero. sorprendió. Hasta que ya estás metido. Y el problema algunas veces, Bruno, es que te metes en una iglesia de estas eh, camufladas, ¿no? Que parecen evangélicas, pero en realidad son sectas en proceso de solidificación. Mm, Y, y pronto empiezas, mira, lo que uno cree que no se puede dar, empieza un lavado de cerebro en mm, el que la persona que está apenas llegando, creciendo, aprendiendo, empieza a ver el mundo de la perspectiva de ellos y solamente de ellos, otra vez, ¿no? mm, Y empezás a hacer amistades, obviamente, gente que está más cerca con el liderazgo, si es el liderazgo de un solo fulano, con la familia, y luego tus decisiones poco a poco ya no son basadas en la escritura, sino en tus conexiones de amistad, en tus conexiones de simpatía dentro del grupo al que perteneces. Esa es mm. la dinámica frecuente que le sucede a muchos, ¿no? Y es pensar, creo que hay que señalarlo y seguirlo señalando, que para mucha gente hoy en día la doctrina no es importante. La Mm, doctrina es apenas, son datos generales que de alguna manera sí, pero en realidad lo importante es tener esta familia que te motive, tener hermanos que te den la mano y que te sí, sí, abracen sí. el día domingo Eh, y que tengas un momentito de catarsis, ¿verdad? Un momentito de liberación, de experiencia mística. Eso es lo que claro. importa. No, Mm. esto es, cuando ya llegas ahí, este es el punto, cuando ya llegas ahí a saber si ya no es una iglesia cristiana propiamente hablando. Claro, porque es la clásica, y me lo dijeron hace un par de semanas, es como que les hicieron la pregunta de, les dijeron algo como, nosotros no creemos en ninguna doctrina. Y yo le dije, doctrina simplemente significa enseñanza. Ujú. O sea, no es más sofisticado que eso. No creemos en ninguna doctrina, solo en la Biblia. Y claro, porque le comenzaron a hacer preguntas, ¿no? ¿Y Literalmente, eso, es y hacer eso preguntas. qué es? ¿Va? ¿Que crees en la Biblia? ¿Qué es eso? Le hubieras dicho. Exacto, digo, ok, dije, eso, y dije, y me dijeron, no, ya sabías por dónde iban y no preguntamos más, pero es claro, y cómo en el momento que la abres, la interpretas, ¿no? O sea, haces una pregunta, das una respuesta, vas a llegar a una conclusión. No es más sofisticado que eso. Entonces, pero sí he visto muchas de estas cosas, ¿no? Que me han contado, lo de que, y se vuelve difícil, ¿no? Porque, como dices, la gente hace amistades y si tu familia va ahí o tus amigos van ahí, cómo te mueves a otra, es complicado, no es tan sencillo. Y eso es lo que a veces da un poco de pena, ¿no? No va a ser fácil. O sea, no tengo yo una respuesta para decirte si todos tus amigos están ahí y ya ves que el tema doctrinal es insostenible, a la luz del texto bíblico, te tienes que cambiar, tienes que salir. Y Sí, sí, vas sí, a, vas a, sí, vas a, vas a tener que cortar sí. ciertas cosas, ¿no? Mira, yo tengo experiencia con algunos amigos que amigos hermanos, ¿verdad? Que han Mm, pasado por el proceso este de vivir en una de estas iglesias abusivas, iglesias en México, por ejemplo, que no te voy a dar más datos de eso, pero en México, mm, de gente, de hombres que cuando miras la iglesia por fuera, uno dice, pues es una iglesia evangélica, pero luego te vas dando cuenta de cierto funcionamiento de parte de los líderes, de parte del pastor, la familia pastoral, la mujer mm, del pastor, el pastor, los hijos del pastor, su manera de manipular a la gente, su manera de hacerlos depender de ellos y que mm, solo ellos son los que pueden hacer ciertas cosas y deben hacer ciertas cosas y el miedo que te van metiendo también a que si entras en contacto con alguien más,
ya estás Claro. no solo sujeto a disciplina, sino a veces a una reprimenda de esas que en tu autoestima espiritual, si existe algo así, Mm, te hacen sentir, pero, y esto es serio, es decir, hay gente que llega hasta el momento de a pensar en suicidarse y lo mm, han hecho en algunos casos tristísimos, mm, eh, porque no detectaron a tiempo que estaban en una iglesia, entre claro. comillas, enferma, ¿verdad? Mm, Otro tipo de movimiento religioso que abusa. Entonces, sí es importante el detenerte a evaluar si lo que están diciendo un montón de gente hoy en día, inclusive llamados evangélicos, que la doctrina no es buena, que la doctrina simplemente divide, eh, ese tipo de pensamiento te va a decir exactamente en dónde estás parado. Por eso es necesario tener, la doctrina es una especie de, bueno, tu declaración doctrinal es un tipo de dar, ¿cómo se llama aquí vos la palabra que se ocupa y que realmente en español tenés que hacer una frase completa, ¿no? Eh, mm, no sé. accountability. Ah, Esto de ya, como declaración de cuentas, bueno, ya, pero es es rendición de cuentas. rendición de cuentas mutua, ¿verdad? Mm, Si yo voy a una iglesia y me dijeron, mire, esta es mi doctrina, y resulta que lo que se hace es de otra manera. Yo tengo una manera de decir, yo creí mm, que eran las cosas así, pero no. Y puedo, claro. y en cosas más concretas como esto, el abuso de liderazgo, Mm, las iglesias familiares, eh, las iglesias negocio, ¿no? claro, también, ¿no? Las iglesias empresas de la familia, Claro, claro. em, algunos tendríamos que hacer una lista gigantesca. Mm, En ese sentido, la denominación, aunque ahí hay otros elementos que considerar, pero mm, en ese sentido, las denominaciones sí sirven para evitar que algún claro, individuo de este tipo, de este corte, un vendedor de aquellos que tiene más labia que mandar a hacer, se haga su claro, propia iglesia, ¿verdad? Y de ahí, claro. En ese sentido yo sí encuentro, y es cierto, cierta practicidad, ¿no? Es como, no me imagino a un bautista diciendo, sí, o sea, hay de todo, ¿no? Pero sería sumamente raro porque en su misma denominación no lo dejan subir, ¿no? O lo sacan. Entonces hay como más check and balance, ¿no? De ese ujú. tipo de cosas. Pero sí, hay que tener cuidado. O sea, yo doy más por la tendencia de ser medio arrebatado, si alguien me dice algo. Así que nunca he Medio tenido ese problema. arrebatado completo, no medio. Es cierto. No voy a decir que no, no voy a decir que no. No, Ay, pero ay, que fíjate que, mira, Bruno, eso que acabas de decir sobre los bautistas es interesante, mm, pero los bautistas tienen este tipo de unión que en ultimadas cuentas, cuando llega una gente así, mm, no le sirve tanto como si le puede servir a un luterano, a un presbiteriano, mm, inclusive a un grupo como la Asamblea de Dios o la Misión Centroamericana, por decirte algo. mm, Cada grupo tiene sus cosas y a veces los líderes de esas denominaciones son un desastre también, muchas veces, mm, pero en el momentito este de tratar de frenar a alguien que toma la iglesia como si es su propio negocio mm. y dentro de la iglesia todo marcha bien, pues porque es una iglesiota, ¿verdad? Pero el Claro, claro. principio es este, que él es el papita de ahí, él es el papita. ¿Verdad? Eso, las denominaciones en general sí ejercen cierto tipo de injerencia, algún tipo de responsabilidad y que a veces en los bautistas lo más fácil es, porque la unión de los bautistas del sur, me refiero, los bautistas del sur es Claro. una unión eh, diferente a las uniones de los presbiterianos o de los Mm, congregacionales, digamos, o de los metodistas, en este sentido, o luteranos, porque llegado el momento en el que una persona se afianza de una iglesia, se enseñorea, se hace el diótrefes de esa iglesia,
Lo más que puede hacer la denominación es simplemente decirle, pues ya no te reconocemos como parte Claro, te de la sacan, ¿no? denominación, ¿verdad? O sales de la convención. Eso es lo que ha pasado con iglesias grandes aquí, Sí, ¿no? pues se saca, se salen. Aparte de otros elementos, ¿verdad? Como lo de Mm. famoso, la iglesia con propósito, ¿verdad? Que ¿cómo se llama este señor? Vos sí lo conoces, el de... Iglesia con propósito. Rick Warren. Ujú, el pastor este que lo aparentemente lo terminaron sacando, ¿verdad? De Ah, no la sabía. por las cuestiones de liderazgo femenil. Ah, claro, claro. Sí, Entonces, sí. y otras, Es que es voluntario, pues, ¿no? O sea, claro, y ahí está mi distancia en donde, pero tiene sentido, ¿no? O sea, si el grupo decide y tú no estás de acuerdo, bueno, tienes que salir, ¿no? Nadie te obliga, sí, pero si todos decidimos esto, tienes que estar de acuerdo, ¿no? sí, no puedes decir otra cosa. Y hay mucha tela que cortar sobre eso también, Mm, ya tuvimos un podcast de el papel de la mujer, aunque creo yo que nos quedaron sí, ahí en el tintero varias cosas interesantes. sí, sí. Em, Toca retocar. este tipo de, no, mira, las iglesias bautistas, principalmente en el tiempo de hoy, aquí dentro de los Estados Unidos, a veces también caen en este tipo de abusos y algunos con Mm, nombres así como el que te acabo de mencionar. mm, Del otro lado, pues el Stanley, por ejemplo, famoso viejito pastor con un ministerio pues amplio, mm, internacional, con problemas éticos con su esposa, la mujer lo deja, la iglesia quiere seguir con el mismo señor, algo mm, que, algo que aun cuando en el supuesto, pero sumamente confirmado que él es un santo y que no hizo nada para que esta mujer mala se le fuera, yo creo que dentro de los mismos líderes de la iglesia hubieran podido decirle, mire, hermano, lo amamos, lo queremos, pero con este asunto mejor le pedimos, ya después de tanto tiempo, ya usted es un señor de más de claro. 70 años y 70 años y más, ¿verdad? Eh, Mm, ¿Por qué no baja y que otro tome el liderazgo? No, mm, elijo otra vez iglesias familia, ¿va? El mm. hijo decide salir y fundar su propia iglesia, pero con ese trasfondo, ¿no? Un trasfondo familiar. Y ahora pues están en problemas también relacionados con esta discusión de la ideología de género, que aparentemente este hombre está bien comprado por esta famosa Mm, ideología de género. mm. Pero bueno, Está bien. entonces el poder aconsejar a alguien que busca una iglesia no es fácil. De ahí que es tan importante que en lugar de evangelizar y solo evangelizar y decirle a la gente vaya a buscarse su propia iglesia, es tan irresponsable como andar dejando hijos regados, ¿no? Y decirle, Mm. sí, conoce al Señor Jesús, sí, respondiste que sí, pues ahí veo donde te congregas. No, No, obviamente, sí. obviamente la idea sería que esta persona conozca la iglesia que también te ha compartido el evangelio, ¿verdad? De que venga y que se... Mm, Pero eso muchas veces no es realista. sí, sí. Pero bueno, sí, para cerrar, solo quisiera hacer énfasis en lo que comentaste de la importancia del lado doctrinal, ¿no? Creo que eso debe ser lo central. Y para, no quemaré a mis amigos, pero que lo he visto incluso en DTS, ¿no? De gente que, como en Dallas, tiras una piedra y encuentras 5 iglesias. La gente dice, bueno, voy a hacer esto, voy a buscar por ahí y se fija más en temas secundarios como las alabanzas y otras cosas más que en el tema doctrinal, ¿no? Y luego está coqueteando con dos, ¿no? Cuando en realidad creo que eso no debería ser lo ideal. Así que la doctrina Pero no. Manuel y sus palabritas, hombre. Está bien, vos. De andar Pero bueno, coqueteando, de andar coqueteando con iglesias, pues.
Exacto. Entonces, bueno, el lado doctrinal es lo fundamental. Creo que es ahí donde debemos ir y todo el resto, eh, en el escenario ideal igual es importante, pero en última cuenta es secundario. Hasta Bueno, ahí, hasta ahí hoy. Gracias a todos por ver, por escuchar. Esta es la segunda parte. No se olviden que la primera parte está aquí abajo y siempre esto está en YouTube, en Spotify. Denle like, sigan, que eso siempre ayuda a seguir difundiendo el contenido y bendiciones.